La millonaria industria del fútbol. El fútbol es pasión, identidad y en el siglo XXI, una de las industrias más rentables del planeta. Desde sus humildes orígenes en las calles de Inglaterra hasta los imponentes estadios llenos de tecnología y publicidad de hoy, el fútbol ha recorrido un camino extraordinario. En este documental, exploramos su transformación de un pasatiempo recreativo a una maquinaria financiera multimillonaria, con énfasis en el crecimiento económico, los hechos históricos que marcaron su evolución y sus jugadores trascendentales. Desde la antigüedad, civilizaciones como los chinos, mayas y romanos practicaban juegos con una pelota. Sin embargo, el fútbol moderno tomó forma en Inglaterra en el siglo XIX, cuando en 1863 se creó la Football Association. Las reglas estandarizadas permitieron que el deporte se expandiera rápidamente por Europa y Sudamérica. Aún sin fines de lucro, se jugaba por pasión y orgullo. Con el crecimiento del deporte, la necesidad de establecer estructuras formales se hizo evidente. En 1888 nació la English Football League. Los clubes comenzaron a pagar salarios a los jugadores y a atraer inversores interesados en la rentabilidad de los partidos. En paralelo, en Sudamérica, también se desarrollaron ligas que generaron gran interés y rivalidades históricas. El fútbol pronto superó fronteras nacionales. En el inicio del siglo XX, en 1904, se fundó la FIFA como organización. Y en 1930 se celebró la primera Copa del Mundo en Uruguay. El evento se convirtió en un éxito inmediato, atrayendo la atención de patrocinadores y medios de comunicación, viendo a Uruguay levantarse con el primer trofeo. Los años 50 y 60 vieron la aparición de jugadores icónicos como Alfredo Di Stéfano, quien revolucionó el fútbol con su versatilidad y su capacidad de dominar el campo de juego, llevando al Real Madrid a dominar la Copa en Europa. En paralelo, Pelé emergió como la primera gran superestrella global del fútbol, ganando 3 Copas del Mundo con Brasil y popularizando el deporte en mercados de todo el mundo. Su influencia generó un impacto económico significativo, con el crecimiento del merchandising y las giras internacionales de clubes. En 1955, la Copa de Europa, hoy Champions League, agregó un nuevo nivel de competitividad y audiencias millonarias, fomentando la competencia internacional a nivel de clubes que hasta el día de hoy obtiene los mejores ingresos. Momentos inolvidables como el Maracanazo en 1950, cuando Uruguay venció a Brasil en su propio estadio, o el gol de Diego Maradona a Inglaterra en 1986, con la famosa mano de Dios y el gol del siglo, y la era dorada de Johan Cruyff con el Ajax y el Barcelona en los 70 consolidaron al fútbol como un espectáculo de masas. Cruyff no solo revolucionó el juego con su fútbol total, sino que también transformó el marketing de los futbolistas, al ser una de las primeras figuras en asociarse con marcas deportivas, como Puma y Adidas. Los ingresos económicos en el fútbol crecían exponencialmente. La revolución de la televisión. El verdadero punto de inflexión llegó con la transmisión de partidos en televisión. En los años 60, la llegada de la televisión en directo transformó el fútbol en un espectáculo global. Se crearon acuerdos de derechos de transmisión, permitiendo a los clubes recibir ingresos millonarios. Los salarios de los jugadores y las inversiones en estadios crecieron exponencialmente. Franz Beckenbauer, la leyenda alemana, marcó la transición del fútbol hacia una era moderna, con su liderazgo en el Bayern Múnich y su impacto en la internacionalización del fútbol. En 1982, la Copa del Mundo en España fue la primera en ser transmitida en color a todo el mundo, lo que aumentó exponencialmente el valor comercial del torneo. La figura de Diego Maradona en los años 80 llevó la comercialización del fútbol a otro nivel. Su traspaso del Barcelona al Napoli por una cifra récord en 1984 marcó el inicio de la era de los fichajes multimillonarios. Su impacto en Italia no solo generó ingresos para su club, sino que aumentó el turismo y la venta de productos asociados al fútbol. Es increíble cómo un futbolista puede generar tanto turismo en una ciudad, en un país o en un continente, como lo es el caso en los mundiales
lo que causó que el impacto del fútbol genere alta rentabilidad, por lo que los países comenzaron a competir por ser organizadores de un mundial y quedar en la historia. La era del marketing y la globalización. Con el crecimiento de la televisión, el fútbol se convirtió en una plataforma comercial poderosa. En los años 90, el Manchester United, el Real Madrid y el FC Barcelona comenzaron a construir marcas globales. La venta de camisetas, patrocinios y los derechos de transmisión generaron una economía sin precedentes. Se crearon competiciones como la Champions League moderna y la Premier League, convirtiéndose en campeonatos de alto valor comercial. El fútbol seguía promocionándose en un alto nivel mercantil. La oferta y demanda para tener los mejores jugadores del mundo era disputado por los equipos más poderosos de Europa. Con los años, el nivel competitivo entre los continentes, principalmente entre Europa y América, se iba distanciando. Y los mejores jugadores de América se trasladaban a Europa por el crecimiento tanto deportivo y económico que representaba. Además, en 1995, la sentencia de la ley Bosman transformó por completo la estructura del fútbol europeo. Esta decisión permitió a los jugadores moverse libremente entre clubes europeos una vez finalizado su contrato, eliminando las restricciones de extranjeros en los equipos. Como consecuencia, el mercado de fichajes explotó. Los salarios de los jugadores aumentaron drásticamente y los clubes más ricos comenzaron a monopolizar el talento mundial. David Beckham tomó el relevo de figuras como Cruyff y Pelé. Revolucionó el marketing deportivo al firmar acuerdos con Adidas, Pepsi y otras marcas internacionales. Su traspaso al Real Madrid en 2003 aumentó exponencialmente las ventas de camisetas y la visibilidad del club en mercados asiáticos y estadounidenses. El mercado de fichajes ha alcanzado cifras exorbitantes, desde los 94 millones de euros que el Real Madrid pagó por Cristiano Ronaldo en 2009, hasta los 222 millones de euros que el PSG desembolsó por Neymar en 2017. Los millonarios y el fútbol franquicia. El siglo XXI trajo una nueva era de inversores multimillonarios. Roman Abramovich compró el Chelsea en 2003, seguido por jeques y fondos soberanos adquiriendo clubes como el Manchester City en 2008, el PSG propiedad de Qatar, el Newcastle United, adquirido por Arabia Saudita. El City Football Group y Red Bull han desarrollado modelos de negocio que buscan maximizar la rentabilidad mediante redes de clubes en diferentes continentes. Estas redes permiten compartir jugadores, entrenadores y recursos estratégicos entre equipos, asegurando una mayor competitividad en distintos mercados. Uno de los modelos de negocio más impactantes ha sido el del City Football Group, propiedad del jeque Mansur bin Zayed. Es el dueño de una red de clubes en diferentes continentes, incluyendo el New York City en Estados Unidos, Melbourne City en Australia, Girona en España y otros equipos en mercados emergentes. Este modelo de negocio busca maximizar la rentabilidad del fútbol mediante sinergias comerciales y deportivas, permitiendo una gestión integrada de jugadores y recursos. Otros grupos empresariales, como Red Bull con el RB Leipzig y el RB Salzburg, han replicado esta estrategia, demostrando que el fútbol se ha convertido en un producto global con estructuras corporativas cada vez más sofisticadas. La importancia de contar con divisiones formativas de calidad ha cobrado mayor relevancia. Las academias juveniles bien estructuradas no solo proporcionan talento local, sino que también representan una fuente de ingresos mediante la venta de jugadores a clubes de mayor envergadura. Países como España y Alemania han sido pioneros en este modelo, logrando formar jugadores de élite que han mantenido a sus selecciones en la cima del fútbol mundial, ganando los mundiales de fútbol de 2010 y 2014 respectivamente. Equipos como el Barcelona y el Bayern Múnich eran las grandes bases de sus selecciones. En Ecuador, el Independiente del Valle ha utilizado este modelo de negocio que le ha dado títulos internacionales, como las Copas Sudamericanas que consiguió, y gracias a sus divisiones inferiores, se ha ido beneficiando la selección, haciéndola muy competitiva. La presencia en mercados emergentes como China, Estados Unidos e India ha expandido el alcance de los clubes europeos,
con giras internacionales y academias juveniles que buscan consolidar el fanatismo en estas regiones. La irrupción de figuras mediáticas como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Neymar ha sido clave para potenciar este modelo. Estos jugadores han trascendido el fútbol y se han convertido en marcas globales que generan cientos de millones de dólares en patrocinios, publicidad y redes sociales. La influencia de plataformas digitales ha redefinido la relación entre los aficionados y los clubes, con estrategias de marketing digital que buscan mantener la conexión con los seguidores en todo el mundo. El fútbol como un nicho rentable y las nuevas profesiones. El fútbol se ha convertido en un negocio inagotable debido a su masiva audiencia y su capacidad de generar ingresos a través de múltiples fuentes: derechos televisivos, publicidad, patrocinios, venta de entradas y merchandising. Las cifras de dinero que se mueven en este deporte han generado una industria paralela con nuevas profesiones especializadas. Entre las nuevas profesiones relacionadas con el fútbol están los analistas de datos deportivos, quienes estudian estadísticas avanzadas para optimizar el rendimiento de los equipos. Los especialistas en marketing deportivo han surgido para gestionar la imagen de los clubes y jugadores, mientras que los agentes de futbolistas manejan contratos y negociaciones multimillonarias. Además, los preparadores físicos, psicólogos deportivos y estrategas de redes sociales han encontrado un nicho rentable dentro de este ecosistema en expansión. La industria sigue evolucionando con tecnologías como el VAR y el Big Data aplicado al rendimiento de jugadores y los equipos de fútbol. A lo largo de las décadas, el crecimiento económico del fútbol ha sido exponencial. En los años 80, los ingresos de los clubes europeos más grandes rondaban los 20-50 millones de euros anuales, mientras que, en la actualidad, estos mismos clubes generan más de 600-800 millones de euros al año. La Premier League, por ejemplo, ha visto un crecimiento del 2.500% en los ingresos por derechos televisivos desde su creación en 1992. En 2022, el mercado de fichajes alcanzó cifras récord con transacciones que superaron los 7 millones de euros en las principales ligas. El impacto de este crecimiento se ha reflejado en la inflación de salarios y traspasos, con jugadores que en los años 90 costaban alrededor de 10-15 millones de euros y en la actualidad pueden alcanzar los 200 millones de euros. Sin embargo, esta expansión económica ha generado desigualdades cada vez mayores entre los clubes más poderosos y aquellos con menos recursos. Uno de los principales motores de la industria futbolística actual es la venta de derechos de transmisión. La Premier League, la competición con los contratos televisivos más lucrativos, ha visto un crecimiento exponencial en sus ingresos, pasando de contratos de 1.000 millones de euros en los años 90 a acuerdos que superan los 10.000 millones de euros en la actualidad. Plataformas de streaming como DAZN Prime, Amazon Prime y Apple TV han ingresado al mercado, desafiando el dominio de las cadenas tradicionales y ofreciendo nuevas formas de consumo para los aficionados. Sin embargo, este modelo también ha generado desigualdades. Ligas como la Liga, la Serie A o la Bundesliga han intentado seguir el ritmo de la Premier League, pero la disparidad económica entre clubes se ha hecho cada vez más evidente. Mientras equipos como el Manchester City o el PSG pueden gastar cientos de millones en fichajes, otros clubes luchan por mantenerse financieramente viables en un entorno donde el dinero define el éxito. El fútbol y su futuro, un equilibrio entre negocio y pasión. El fútbol pasó de ser un juego callejero a un deporte con un innegable crecimiento económico en el siglo XXI. El desafío radica en mantener su esencia. La creciente brecha entre clubes ricos y modestos, la sobreexplotación del calendario de partidos y la influencia de los intereses comerciales han generado preocupaciones entre los aficionados. Las divisiones formativas y el desarrollo juvenil han tomado un rol crucial en esta nueva era. Clubes como el Ajax, el Borussia Dortmund y el FC Barcelona han demostrado que la inversión en talento joven puede ser una estrategia rentable y deportiva. Sin embargo, las academias ya no solo sirven para formar jugadores para el primer equipo, sino que también son una fuente de ingresos mediante la venta de futbolistas a grandes clubes europeos. Mientras el fútbol sigue evolucionando, la gran pregunta sigue en el aire.
¿Podrá este deporte equilibrar su esencia competitiva con la gigantesca maquinaria financiera en la que se ha convertido? Con una base de más de 4 millones de aficionados en todo el mundo, sigue siendo el deporte rey. Sin embargo, su futuro dependerá de cómo equilibre la pasión de los aficionados con los intereses comerciales. Lo que es seguro es que el fútbol seguirá evolucionando, manteniendo su magia y su influencia global, pero quizás nunca vuelva a ser el juego puro que alguna vez fue. Muchas gracias por ver este video.